Hola amigos, hoy vamos a empezar con nuestro pequeño curso de pensamiento computacional para la introducción a la programación de fundamentos básicos de algoritmos. ¿Sí? Para todos los que estén aprendiendo a programar, para los que quieran estudiar ingeniería o ingeniería de sistemas, ¿sí? Algo básico que tenemos que aprender son los algoritmos. ¿Para qué? Para poder resolver problemas. ¿Bien? Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a poder ver tanto el ecosistema de desarrollo de un programa, la importancia de programar y una pequeña introducción a algoritmos. Yo sé que va a ser un poquito tedioso esta parte que es un poco teórica, pero más adelante vamos a enfocarlo todo a la parte práctica. Entonces, ¿cuál va a ser básicamente o qué es lo que nosotros hacemos cuando empezamos a desarrollar o ser ingenieros de sistemas o a programar? Pues vamos a tener primero editores, donde vamos a tener nuestros programas donde nosotros vamos a poder escribir nuestro código. Luego tenemos las líneas de comando donde nosotros ejecutamos los programas o los scripts para poder automatizar tareas. Luego tenemos el control de versiones, como el Git, el GitHub, donde nosotros podemos almacenar nuestro código fuente y podemos compartirlos a las comunidades para que las comunidades puedan descargar nuestras versiones de programas y poder colaborar para unas mejores versiones. Y después tenemos el gestor de paquetes, ¿no? Donde nosotros vamos a poder instalar los programas que nosotros desarrollamos. ¿Cuál es la importancia hoy en día de la programación? Pues bueno, la programación ha entrado en todas las áreas, ¿no? En los negocios para la automatización y en el análisis de datos y la toma de decisiones, en la salud para el modelado de enfermedades, diagnósticos asistidos, bioinformática, sistemas expertos para la detección de enfermedades, en el arte y el diseño, donde tenemos la parte del arte generativo, la animación y experiencias interactivas, en la ciencia e ingeniería, donde nosotros vamos a ver la parte de robótica, procesamiento de datos y experimentos. En la parte de educación, donde tenemos plataformas de aprendizaje, herramientas personalizadas y también la interacción que existe entre docente, estudiante y las plataformas de educación. Y la investigación social, donde vamos a poder ver los volúmenes de datos, donde entra la minería de datos para poder realizar toma de decisiones. Y pues hoy en día pues, el área de la programación entra en todo ámbito. Entonces, ¿qué será programar? Como ahí está nuestro queridísimo Mishi, pues consiste en una secuencia de pasos detallados y ordenados que a estos se los van a denominar algoritmos. Es por eso que el desarrollo de los algoritmos es la base fundamental de lo que es la programación. Si nosotros sabemos lo que es algoritmos, pues vamos a poder programar en cualquier lenguaje de programación. ¿Qué necesitaremos para programar? ¿Qué necesitamos para poder desarrollar estos algoritmos? Pues les presento aquí un par de ejemplos. ¿Qué es lo que necesitamos? Si nos ponemos a tomar unos segundos, pues vamos a ver este problema que me imagino lo han visto en las redes, algunos de estos problemas, o es una forma de poder practicar algo muy importante que necesitamos para programar. No sé los datos exactos de este programa, pero más o menos un ingeniero tardó una semana en resolver este ejercicio, una persona normal un mes y un niño en prácticamente unos minutos. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros empezamos a querer resolver el problema, pues nos vamos complicando. Algunos queremos derivar, integrar, estamos sumando, restando, multiplicando, sacando potencias, sacando ecuaciones, todo aquello. Pero si nos vamos a la respuesta sencilla de este ejercicio, de este problema, pues vamos a tener que un niño, ¿qué es lo que sabe? Lo único que sabe el niño es los círculos, ¿no? Las entidades que ellos van detectando, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Por eso el resultado es seis. En el otro ejercicio no tenemos ningún círculo y por eso que tenemos cero, ¿no? Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y aquí tenemos el resultado, ¿no? Es por eso que el resultado de este problema sería dos.
Entonces, tenemos ese tipo de problemas y nosotros tenemos que saber resolverlos. La programación muchas veces está en hacer más simple la vida de las personas. Otro ejercicio que tenemos acá es el siguiente. ¿Dónde se estaciona el vehículo? Si hacemos un pequeño análisis, vamos a poder ver que el vehículo se estaciona en el número 87, porque simplemente teníamos que voltear la imagen, ¿no? La respuesta muchas veces está en la parte más simple que nosotros podemos tener. Y después ya podemos irnos complicando. Entonces, ¿qué necesitamos para programar? Ya creo que se están dando la respuesta. En este, en este otro problema que nosotros tenemos, pues vamos a poder ver que a simple vista que el elemento donde va a ingresar mayor líquido, pero si nosotros vemos la boquilla, vemos que la boquilla en el elemento B está más abajo y en el elemento A está más arriba. Por lo tanto, la opción A sería donde tendríamos mayor líquido. Me imagino que ya se han dado cuenta dónde quiero llegar, que para poder programar lo que nosotros necesitamos es la lógica, el poder resolver problemas, ¿sí? Mediante lógica. Y es lo que nosotros tenemos que ir desarrollando. ¿Y cómo lo desarrollamos? Mediante ejercicios, mediante problemas y mediante la práctica. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a resolver o cómo resolvemos un problema? Entonces, los problemas lo vamos a resolver mediante algoritmos. ¿Qué será entonces un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia finita o una secuencia establecida de pasos precisos que resuelve un problema o realiza una tarea, sin importar el lenguaje de programación en el que luego se implementa. En otras palabras, lo que decimos de un algoritmo es que es una secuencia de pasos para poder resolver un problema. Cualquier problema, cualquier tipo de problema. ¿Cuáles serán las características de este algoritmo? Que siempre tiene que tener un fin, ¿no? Es por eso que decimos que es finito. Que sea lo más preciso posible. En otras palabras, determinar paso a paso qué debemos realizar para poder resolver el problema planteado. Que sea ordenado, que sea una secuencia lógica, ¿no? Y que tengamos un resultado, ¿no? Que podamos verificar que estamos obteniendo un resultado deseado a partir de los pasos desarrollados. Tenemos dos tipos de algoritmos con los cuales vamos a trabajar, ¿sí? Todos vamos a trabajar, todos los ingenieros o todos los que estamos estudiando ingeniería o todas las personas, en realidad nosotros desarrollamos algoritmos en nuestra cabecita, ¿sí? A esos algoritmos, cuando yo estoy pensando qué hacer con un problema, se los llama algoritmos cualitativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no requieren de cálculos. Por ejemplo, si yo quiero trasladarme de un punto A a un punto B, pues tal vez no necesito muchos cálculos, simplemente tengo que saber qué número tomar, cuántos pasos caminar, por qué dirección ir. A eso no se necesitan muchos cálculos matemáticos, ¿no? Donde nosotros utilizamos instrucciones descriptivas o lógicas. Ejemplo, los pasos para cambiar una bombilla, ¿no? O tener una receta, o poder tal vez cambiar la llanta de un vehículo. Todos esos pasos que podemos irlos escribiendo y podemos ir planeando, planificando cómo voy a resolver ese problema que tengo planteado. Y luego tenemos los algoritmos cuantitativos, que básicamente van a depender de cálculos matemáticos y numéricos para llegar a un determinado resultado. Nosotros vamos a hacer que la computadora o el ordenador pueda resolverme problemas matemáticos. Nosotros, obviamente, para los ingenieros de sistemas, nos vamos a dirigir a lo que son los problemas cuantitativos. Entonces, para poder diseñar un algoritmo, tenemos que realizar nuestro plan. Un algoritmo es todos los pasos que vamos a seguir. Entonces necesitamos tener un mapa de cómo vamos a resolver ese problema.
Entonces, antes de escribir algún tipo de código, antes de programar, tenemos que trazar el camino desde el problema hasta la solución. Para esto, necesitamos primero entender qué es el problema, qué tipo de datos vamos a necesitar, qué resultados esperamos. Luego necesitamos pensar la estrategia, explorar el posible camino y elegir el más claro o el más sencillo, como les decía en el principio. Dividir en pasos, ¿no? Descomponer la solución en tareas más pequeñas para poder unirlas, unificarlas y poder desarrollar el problema, ¿no? O la solución del problema. Y representarlo, todo lo que hemos ido pensando, si se dan cuenta, todo lo que vamos pensando en lo que es la resolución de ese problema, lo tenemos que plasmar. Lo ideal es que lo primero que podamos hacer es plasmarlo en una hoja de papel o también hoy que tenemos herramientas tecnológicas, podemos plasmarlo en alguna herramienta tecnológica, ya sea un Google Docs o algún tipo de herramienta que nos ayude a almacenar aquello. Es por eso que es muy importante el poder desarrollar el mapa, ¿no? O el plano que yo le digo. Obviamente, cuando nosotros empezamos a desarrollar el plano, hay bastantes formas de representar un algoritmo. Las más comunes, las más conocidas y las que vamos a desarrollar es el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Sí, esas son las dos más utilizadas. Y después, ¿qué hacemos? Verificamos que este plano que hemos desarrollado esté funcionando correctamente y después recién vamos a poder programar en cualquier lenguaje de programación. Esto es muy, muy importante porque nosotros podemos tener un plano para poder construir un edificio y ya podemos empezar a construirlo con cualquier tipo de material, ¿no? Entonces nosotros si tenemos nuestro plano vamos a poder programarlo en cualquier lenguaje de programación. Las dos formas de trazar el mapa o el plano que les mencioné, ¿no? La primera es el pseudocódigo, que lo que hace es describirnos con lenguaje natural o con palabras que cualquier persona puede entender cómo se va a desarrollar ese problema o ese algoritmo. Ahí, por ejemplo, pueden tener inicio, leer un número, ¿no? Hacer una pregunta, ¿no? Palabras que cualquier persona puede entender. Y luego tenemos el diagrama de flujo, que es la representación gráfica de un algoritmo, donde vamos a tener símbolos para poder identificar algún tipo de elemento y poder desarrollar el proceso y llegar al fin. En este caso podemos ver que tenemos los dos ejercicios, uno que es en pseudocódigo y otro que es en diagrama de flujo, pero los dos van a poder desarrollar el problema y llegar a la solución de este utilizando esas dos distintas formas, ¿no? En la primera, en el pseudocódigo, vamos a leer un número, ¿no? Ese número vamos a sacar su módulo, que sería el residuo, y si ese residuo es igual a cero, pues vamos a decir que es par. En cambio, en el diagrama de flujo, hacemos lo mismo, aquí estamos leyendo igual el número, estamos haciendo una pregunta, ¿no? Y la pregunta, ¿cuál era? Si el número módulo de 2 es igual a cero, pues vamos a mostrar en pantalla que es par. Caso contrario, vamos a mostrar que es impar, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir representando un algoritmo. Y vamos a ir viendo más adelante cómo vamos a representarlo con pseudocódigo y cómo con diagrama de flujo. Y después de tener ya nuestro mapa, nuestro plano, vamos a programar. Para hacer esto, para resolver un problema, nosotros vamos a utilizar una metodología que se denomina el EPS, que básicamente lo que hace es identificar elementos de entrada, ver cómo se va a resolver el problema que sería nuestro proceso, e identificar los elementos de salida o la solución. ¿Bien? Entonces es importante que identifiquemos entrada, proceso y salida. Un ejemplo práctico para los algoritmos cualitativos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? Calcular, en este caso, tenemos el problema de que se ha ponchado la llanta de mi vehículo. Entonces, ¿qué hacemos cuando pasa esto? Vamos a identificar los datos de entrada, ¿no? Primero vamos a verificar.
¿Podremos cambiar la llanta si es que no tenemos una llanta de repuesto? Creo que no, ¿verdad? Entonces, por eso primero identificamos la llanta de repuesto. Tenemos un gato para poder levantar el auto, tenemos la llave de cruz, ¿no? Esos vendrían a ser los datos de entrada. ¿Cuál será el proceso? Entonces, en el proceso vamos a tener todo lo que necesitamos para poder cambiar la llanta, ¿no? Por ejemplo, si existe una seguridad, cómo voy a sacar la llanta del vehículo, aflojar los tornillos, ¿no? Levantar el vehículo, cambiar la llanta, todo en lo posible, como nos dicen, de la manera mucho más detallada. Y después tenemos lo que sería la salida, ¿no? Que es el resultado esperado que nosotros queremos. ¿Qué tendría que ser en este caso? Que el vehículo ya tiene la llanta cambiada, ¿no? Que se ha instalado correctamente y la llanta punchada se ha guardado y las herramientas también se han guardado. En este otro caso, lo que nosotros podemos ver ya en un ejemplo de algoritmo cuantitativo es cuando nosotros, por ejemplo, queremos obtener el promedio de una nota de un estudiante. Para eso vamos a tener datos de entrada, ¿no? La calificación de los estudiantes. ¿Cuál va a ser el proceso? Sumar todas las calificaciones y dividirlas entre la cantidad. Ya sabemos que de esta manera nosotros sacamos el promedio. Y el resultado va a ser el promedio del estudiante, ¿no? Algunos aspectos que tenemos que recalcar para recordar el ecosistema del desarrollo, vamos a tener la parte de editor, terminal, control de versiones y gestores de paquetes, y esa va a ser nuestra base de trabajo diario, ¿no? Programar es una habilidad transversal útil en negocios, salud, arte, ciencia y pues en toda área. El algoritmo es una secuencia finita y precisa de pasos para poder resolver un problema. Y diseñar el mapa de la solución, el plano, para entender, planificar, representar y verificar, evita errores antes de programar. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a poder desarrollar los algoritmos y poderlos representarlos, ya sea en pseudocódigo o en un diagrama de flujo. Muy bien, estimados, espero que no haya sido muy pesada esta clase teórica. Sí, este inicio de clase teórica lo vamos a hacer mucho más práctico. Las demás, pero es importante que sepamos estos aspectos. Mencionarles si tienen alguna consulta, duda o algo que quieran que profundicemos, pues lo pueden colocar en comentarios. Como tareita les pondría para que ustedes vayan trabajando, que ustedes realicen un algoritmo cualitativo y un algoritmo cuantitativo y lo pueden colocar en comentarios para que lo podamos ver y compartir el conocimiento que han adquirido. Un gusto estar con ustedes, los espero en comentarios. Saludos.